Bienvenidos a Psicociencia, su canal de investigación. Mi nombre es Luis Enrique Tay Pérez, estudiante de Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, CUNOC. Hoy les vengo a presentar el capítulo 13 y 14 del libro La metodología de la investigación de Hernán Sampieri. Vamos. Recolección y análisis de datos en la ruta cualitativa. El análisis cualitativo implica que organices los datos recogidos, los puedas transcribir cuando se resulte necesario y los codifiques. ¿Qué es la codificación? Pues la codificación tiene dos niveles o dos planos. El primero se generan unidades de significados y categorías, y el segundo emergen de temas o categorías más generales y se determina la categoría o tema central. En base a estas acciones de codificación establecen relaciones entre conceptos y al final produces una teoría enraizada en los datos. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial que sigue en la ruta cualitativa. Pues como podemos ver, la ruta cualitativa no es como la cuantitativa. La cuantitativa tiene procesos marcados a seguir. En cambio, la ruta cualitativa no es lineal. No lleva una secuencia tan marcada como había dicho anteriormente a comparación de la cualitativa. Las etapas constituyen más bien en acciones que se efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. No hay momentos en el proceso en el que podamos decir, aquí esta etapa se acabó y ahora sigue tal etapa. Al ingresar al campo o al ambiente por simple hecho de observar lo que ocurre, ya estamos recolectando y analizando datos, y esta labor puede ir ajustándose a la muestra. Como podemos ver en la siguiente figura, aquí podemos ver el procedimiento usual, la cual se usa para recolectar y analizar los datos en el método de las entrevistas. Pero esto también puede ser cambiada por las sesiones de grupo, las revisiones de documentos o algunos otros artefactos que sirven para observar o para recolectar información. La recolección de datos desde el enfoque cualitativo. Bien sabemos que la recolección de datos resulta fundamental en una investigación, solamente que en la investigación cualitativa su propósito no es medir variables para llevar a cabo análisis estadísticos. Lo que se busca en el estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas u otros seres vivos, comunidades o situaciones. Al tratarse de ser humano, los datos que nos interesan son conceptos o las percepciones, creencias, emociones, pensamientos y experiencias de los demás, ya sea de manera individual o grupal. Se recolecta con finalidad de analizarlos y tratar de comprender y así responder a las preguntas de nuestra investigación para luego generar conocimiento. No se reducen solamente a números para ser analizados estadísticamente. No es el fin último del estudio cualitativo. La recolección de datos ocurre en el ambiente natural y cotidiano de los participantes o unidades de muestreo. Así podemos estar más cerca del fenómeno y poder experimentarlo o poder hacer observaciones de él. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Muchos podrían decir que serían las entrevistas o los grupos de enfoque o recolectar información de diversos tipos, ya sea texto o oral o escrito. El instrumento de recolección de datos es el propio investigador. Sí, el propio investigador, ya que es mediante de diversos métodos o técnicas que él utiliza para recolectar datos. Él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones grupales, etc. Se puede recolectar datos de diferentes tipos.
Se puede, por medio del lenguaje escrito, por medio del verbal y del no verbal, de conductas observacionables e imágenes. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Los investigadores se deben establecer de forma inclusiva para descubrir las visiones de todos los participantes o de los múltiples participantes y así adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Como investigador se debe ser abierto a las posibilidades, se debe ser sensible y también genuino. Y nunca olvidar por qué están ahí, nunca olvidar el motivo de la investigación y no perderse en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y al mismo tiempo mantener una perspectiva interna y otra externa, ya que a veces nos ensimismamos mucho en nosotros, no dejando entrar las perspectivas de las otras personas. Esto puede perjudicar nuestra investigación, pero también puede perjudicar nuestra investigación el adoptar las creencias de las personas investigadas o del contexto investigado. Se debe de tener un margen al cual agarrarnos para que la investigación se pueda llevar de la forma más adecuada. El no interferir en la recolección de datos puede ser muy primordial para obtener la información de los individuos tal y como se revelan. Por eso es necesario mantener una postura objetiva ante los sucesos o las creencias de las personas. Observación. Observar y ver son dos cosas muy diferentes. El ver lo hacemos a diario. El observar lo hacemos muy pocas veces al día. Cuando analizamos una imagen que tenemos frente a nosotros. La diferencia es la cuestión de grado. Y la observación en la investigación no solo se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Por eso el investigador cualitativo necesita estar entrenado para observar. Aquí hay uno de los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa, las cuales voy a nombrar. 1. Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan. Patton, 2015. B. Comprender los procesos, vinculaciones entre personas y situaciones, experiencias y circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Miles et al. 2014. C. Identificar problemas sociales. Diamond 2010 y Green en 1997. D. Generar hipótesis para futuros estudios. Aquí hay unos elementos un poquito más específicos, los cuales puedes observar. 1. El ambiente físico o el entorno. 2. El ambiente social y humano. La forma en que están organizados los grupos o los patrones de vinculación. 3. Las actividades o acciones, ya sean individuales o colectivas. 4. Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. 5. Los hechos relevantes y eventos históricos que han pasado. 6. Los retratos humanos o descripciones de los participantes. Desde luego, no todos los elementos se pueden agregar a las investigaciones. Hay algunas posiblemente las vamos a saltar y otras que son un poquito más primordiales. Triangulación de métodos de recolección de datos. Es conveniente tener varios métodos de recolección de datos para así poder tener más fuentes de información, ya que la indagación cualitativa posee una mayor riqueza y amplitud de profundidad en datos provenientes de otros factores o personas de distintas fuentes. Si se tiene la posibilidad, es bien sabido y bien recibido que entre mayor información, mayores conceptos podremos manejar y así poder enriquecer de mejor manera la investigación cualitativa que llevemos a cabo. El análisis
de los datos cualitativos. En la investigación cuantitativa se recolectan los datos y luego se analizan, pero esto va cambiando mucho, ya que en la investigación cualitativa no es así, sino que la información se recolecta y el análisis ocurre prácticamente en conjunto con la recolección. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un sistema particular. Aquí hay algunos tipos de análisis cualitativos, como el análisis de términos en contexto, análisis de dominio, análisis conversacional, análisis del discurso, análisis del contenido cualitativo, análisis semiótico, análisis narrativo, análisis lingüístico y análisis argumentativo, entre otras muchas, ya que solo resumir esto llevaría mucho tiempo y es un campo muy vasto para investigar. Cada estudiante o investigador puede adoptar o no de acuerdo a las circunstancias de la naturaleza en su particular, ya que el proceso la lleva cada investigador. El análisis no tiene que ser un impedimento o una camisa de fuerza, que el análisis cualitativo consiste en recibir información no estructurada, por eso nosotros lo tenemos que dar una estructura en concreto. Los datos se van recibiendo muy variados. En esencia, se recuerda que consiste en observación del investigador y narrativa de los participantes, y la cual se trata de conseguir información ya sea de forma visual, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. El propósito central del análisis cualitativo pueden ser 8. Número 1, explorar los datos. 2, imponerles una estructura. 3, describir las experiencias de los participantes según su propia óptica, lenguaje o expresión. 4, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones que se presentan en los datos. 5, comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos. 6, reconstruir hechos e historias. 7, vincular los resultados con el conocimiento disponible. Y por último, 8, generar una teoría fundamentada en los datos que ya hayamos recolectado. Estas son algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver algún problema. Ya recolectado los datos mediante diversas fuentes y teniendo los conceptos incluidos en para dar una definición necesaria a la investigación. Asimismo, al obtener los datos, ya poder haber reflexionado sobre ellos y desde luego conocerlos. A estas alturas ya se tendría que tener un primer sentido de entendimiento del fenómeno. ¿Y qué sigue? Pues en la ruta cualitativa se generan datos cuya recolección es muy flexible, pero también tiene que ser muy enfocada. Como hablábamos anteriormente, el análisis no es una forma específica ni cuadrada de poder analizarla, sino que puede ser muy variada según el abordaje o el diseño de investigación que hayamos seleccionado, y también la disciplina. Pueden ser teoría fundamentada, estudio de caso, etnográfico, fenomenológico, etc. También puede ser lingüística semiótica, ciencias de comportamientos y entre otros, pero siempre correspondiendo al planteamiento de problema. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Los diseños de investigación cualitativa. Un apunte previo. Cabe señalar que no hay dos estudios cualitativos por sí mismo con un diseño igual o que tenga la misma similitud. Pueden haber similitudes en el tema o en los conceptos que se investigan, pero los diseños
no van a ser los mismos, al igual que los resultados, ya que, como lo plantea Sampieri, la investigación cualitativa son como piezas artesanales del conocimiento hechas a mano, a la medida de las circunstancias. Puede que hayan investigaciones no son estandarizadas, más bien adopta la forma que el investigador lo quiera dar. Simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de datos y que el contexto o el ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo, hacen a cada estudio único. Recordemos esto, las investigaciones cualitativas no están sujetas a condiciones de cada contexto en particular. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Es muy difícil resumirlas en pocas líneas, ya que son varios autores que definen estas diversas tipología de diseños cualitativos. Y para no abarcar mucho, vamos a tocar los principales. Primero, teoría fundamentada. Segundo, diseños etnográficos. Terceros, diseños narrativos. Cuartos, diseños fenomenológicos. Quintos, diseños de investigación-acción. Sextos, estudios de caso cualitativo. Y así cabe señalar que no hay límites en este tipo de investigaciones, ya que pueden abarcarse en todo tipo de investigación cualitativa. Bueno, eso dependiendo del planteamiento del problema. Los diseños de investigación son varios, no se limitan a unos cuantos, pero aquí voy a tratar de resumir los principales para que puedan tener una idea de cómo son estos diseños y cómo se deben utilizar y cuándo se pueden utilizar. Diseño de teoría fundamentada. Aquí el investigador produce una explicación o teoría al respecto del fenómeno o los procesos o acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Desde luego, al generarse teorías, se desarrollan hipótesis y conceptos y una presentación o algún modelo que pueda darle una posible explicación al fenómeno a estudiar. La nueva teoría se tiene que alimentar de literatura, de información previa a la cual haya. El diseño sistemático, pues este diseño resalta en el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Stroums. Incluyen todas las clases de codificaciones revisadas en el capítulo anterior. Después de que se efectúa la codificación abierta generando las categorías o cuando las agrupaste en temas, se puede seleccionar la categoría o tema que se considere más importante y se puede situar en el centro del proceso o el planteamiento que se encuentra en exploración, que se le denomina categoría o tema central. Desde luego la relacionan con las demás categorías y temas y así se producen teorías y modelos. Diseños etnográficos. Este diseño pretende entender, examinar o poder explorar los sistemas sociales como en grupos, comunidades, culturas o sociedades. Así poder darle una interpretación más profunda y significado más allegado a las culturas desde una perspectiva o un punto de vista desde el mismo nativo o participante cual se investiga el fenómeno. Tales diseños buscan describir, interpretar, analizar ideas, también creencias, significados, conocimientos y prácticas que se presentan en tales sistemas. Puede abarcar la historia geográfica y las subsistencias socioeconómicas, la educación, lo político y lo cultural, en función a rituales, símbolos, funciones sociales, parentescos, migraciones, redes y un sinfín de elementos propios de la cultura la cual se está investigando. El diseño narrativo, pues este diseño pretende entender la sucesión de hechos situados, los fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, también emociones e interacciones
a través de vivencias contadas por quienes los han experimentado, se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y también registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Estas narrativas pueden inferirse a las biografías o historias de vida de personas o grupos, pasajes o épocas de su vida, con unos o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas. Regularmente este diseño se utiliza como herramienta de recolección de datos en entrevistas, documentos, mensajes o fotos a redes sociales. El diseño fenomenológico, pues este diseño obtiene su perspectiva desde el punto de los participantes en primera persona. En lugar de generar un modelo a partir de ellas, se explora y se describe y se trata de comprender lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias ante determinado fenómeno. Estos pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones de las personas afectadas o estudiadas, también las percepciones que ellos puedan tener, como la felicidad, la ira, la pena, el dolor, alguna determinación o intranquilidad o la tranquilidad que puedan poseer. De esta manera, la fenomenología, los investigadores trabajan directamente las unidades o las declaraciones de los participantes y también sus vivencias, más que abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en la teoría fundamentada. Diseño de investigación-acción. Este tipo de investigación no solo pretende recolectar los datos, sino pretende esencialmente proporcionar el cambio social, tratar de transformar la realidad, comprender un fenómeno para así poder resolver la problemática específica de una colectividad vinculada a un ambiente. Asimismo, también se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Para concluir, estos diferentes diseños cualitativos pueden aplicarse al mismo problema de investigación y también comparten varias similitudes, por lo general son categorías emergentes y se vinculan entre sí mismos para producir un entendimiento y teoría más amplia. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño, lo que los diferencia en el marco referencial, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final del estudio. Desde luego hay otras clases de diseños, aquí solo se trataron algunas definiciones fundamentales que pudieran guiar al investigador. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado, suscríbete.